Bueno, empecemos entonces de una vez, muchachos. Buenos días. Sí, Buenos todavía días. días para todos. Buenos días, mister. Bueno, entonces hoy, bueno, como ya lo estarán observando ahí en la agenda del día, vamos a trabajar el taller de proporcionalidad inversa, que es el taller que está dispuesto en la página 105. Alguien ya por ahí por el chat me preguntaba si lo vamos a trabajar entre todos. Entonces la respuesta es, pues en una parte lo vamos a trabajar todos. Pero pues como ustedes saben hay una parte que obviamente ustedes la hacen. Yo en la tarde de hoy montaría el formulario para que ustedes pues terminaran la actividad con algunos de los puntos que no abordáramos obviamente durante la clase. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a recordar entonces el tema de proporcionalidad, bueno, regla de tres inversa en este caso. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Entonces, bueno, ¿tienen ya claro eso o prefieren que yo vuelva a hacer una explicación ahí frente al... Hagamos un mini repaso. Profe, sí, Listo, por favor, es que yo... listo, dale, hagamos entonces un repasito ahí cortico. Sin embargo, déjenme acomodar acá. Es proporcionalidad inversa, pero desde la regla de tres, ¿no? Entonces, más bien es puntualmente regla de tres inversa. Sin embargo, me parece que en la actividad de la página que les digo van a estar ejercicios de los dos tipos de regla de tres. ¿Listo? Entonces, pues vamos a explicar nuevamente cuándo habría una regla de tres directa, cuándo inversa. Entonces, bueno, habíamos dicho, por ejemplo, en los problemas donde tenemos, bueno, generalmente en esto siempre vamos a tener tres datos. Esto eso es algo fundamental en esta parte y es que nos van a dar tres datos. Dentro de esos tres datos van a haber dos magnitudes, ¿sí? Entonces, entendiendo como magnitudes todo lo que se pueda medir, ¿no? Entonces, digamos que había uno de los que mirábamos, creo que había uno de unos murciélagos. Entonces decía, por ejemplo, seis murciélagos, o creo que no era así, pero bueno, seis murciélagos consumen, por ejemplo, no sé, digamos unos 350 insectos. ¿Sí? Entonces la pregunta aquí sería, por ejemplo, ¿cuántos Comen. insectos comen, por ejemplo, si fueran ya no 6 sino que fueran unos, por ejemplo, 17 murciélagos? ¿Sí? Entonces, en este caso, fijémonos, las magnitudes siempre son dos. En este caso nos están dando murciélagos e insectos. Son las dos magnitudes que tenemos. ¿Cierto? Entonces, hacemos la tablita normal. Entonces decimos, bueno, murciélagos, Murciélagos e insectos. insectos, bien. Entonces, bueno, en este caso es donde conviene recordar qué tipo de proporción es. Y aquí eso lo hacemos sencillamente preguntándonos, ¿será que más murciélagos comen más insectos o será que Más más insectos. murciélagos comen menos insectos? Más Los insectos, murciélagos entonces. Más comen más insectos, insectos. ¿cierto? Entonces, Exacto, si para... 6 murciélagos comen O sea 350 que esa es la insectos, ¿cuántos simple. insectos comerías 17 murciélagos? Exacto, O sea que esa entonces es la es regla de tres directa, ¿no? directa, exacto, esta es la directa. Ujú. Entonces aquí la pregunta es acá, murciélagos X, perdón, aquí sería 17 y aquí sí 17 X y X. X. Ujú. Listo. Entonces ahí pues ya sabemos que como es una proporción directa, ¿cierto? Lo que hacemos son productos cruzados, es decir, 17 por 350 y 6 por X, que nos dan una igualdad, ¿no? De ahí nos queda que 6 por Ujú. X es igual a 17 7 por por 350. 350. Listo. Y Ujú. finalmente, pues ese 6 que está multiplicando pasa al otro lado a Pasa a dividir. dividir. Ujú. Listo. Ahora, ¿cuánto nos Entonces da sería. 17 por 350 y dividido 6? Nos da 5.950 y dividido 6 nos da 991.6 periódico. Ok, entonces X es igual a 991.6 periódico. Aquí es donde yo les 6 digo, periódico. Ujú. sí, aquí es donde yo les digo, interpreten esas respuestas, ¿sí? Es una cantidad de insectos. ¿Y será que pueden existir 0.6 periódico insectos? No, entonces serían No. No, ¿cierto? 991. Exacto, entonces decimos, listo, pues Hay esto que es, redondearlo más o menos. exacto, aproximadamente 991. Sí, Ojo, esto 991.
En términos, digamos, de matemática discreta, ustedes ya saben que un número uno lo aproxima siempre es al siguiente, ¿cierto? Esto, digamos, si fuera en otro contexto, ustedes saben que lo aproximan a 992, porque después del 0,5, ¿cierto? Después del 0,5 en adelante, ustedes ya saben que aproximan al siguiente, pero en este caso eso no aplica, y repito, no aplica, es porque no pueden existir 0,6 periódico insectos. ¿Sí? Entonces, por eso solamente se deja esa respuesta igual. En algún problema que ustedes me den la respuesta, si me dan 991 o si me dan 991.6 periódico, igual yo les valgo la respuesta, pero pues acostúmbrense, sin embargo, a analizar siempre el contexto de una respuesta. ¿Listo? Bueno, esto es para la regla de 3 directa. Entonces lo voy a colocar. Directa. Regla de 3 directa, ¿cierto? Que es cuando la proporción es directa. Ahora miremos entonces el regla de 3 indirecta. Regla de 3 indirecta. Entonces, en este caso, ya habíamos hecho el ejemplo, voy a hacer el mismo, el ejemplo que para algunos incluso no quedó como de pronto tan completo la clase anterior, porque lo hicimos de pronto a modo como de repaso, y fue el del carrito. Entonces, bueno, se aplica lo mismo, siempre vamos a tener 3 datos, 2 magnitudes, exactamente lo mismo. Lo único que cambia es el sentido de la proporción. Entonces, supongamos que, no sé, se quiere recorrer una distancia, por ejemplo, se quiere recorrer una distancia de, por ejemplo, digamos, unos 800 kilómetros. Con, por ejemplo, velocidades, o más bien, con tiempos de, entonces supongamos tiempo de, a ver, 50, bueno, sí, coloquémoslo en horas. Entonces supongamos 1 hora y 2 horas. Incluso no, 1 hora es mucho. Digamos con 10 horas. 1 hora es muy poquito, perdón. 10 horas y, por ejemplo, 15 horas. Listo. Entonces, en este caso, fíjense que, pues de nuevo tenemos los 3 datos, pero aquí nos hace falta un dato importantísimo y es el dato unitario. Entonces, bueno, esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Entonces, vamos a colocar acá en una tablita, por ejemplo, la distancia va a ser una constante. La distancia siempre va a ser 800 kilómetros, ¿cierto? Esa siempre va a ser una distancia. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es hablar de velocidades y tiempos, ¿cierto? Entonces, bueno, ya nos dieron unos tiempos. Nos dieron, por ejemplo, el tiempo de 10 horas y 15 horas. Entonces, miremos a ver cuánto nos daría con esos tiempos. Entonces, si fuera en 10 horas, ¿a qué velocidad debería ir este vehículo para poder completar los 800 kilómetros? O sea, ¿a qué velocidad por hora? ¿Qué velocidad unitaria? Pues. Entonces, ¿cómo lo calcularían ustedes? Pues sabemos que, por ejemplo, 800 kilómetros. Bueno, aquí ya lo podemos plantear. Aquí tenemos kilómetros y tenemos velocidad. O incluso, es que tenemos aquí las 3. Tenemos kilómetros, tiempo. Si se divide 800 dividido 10, ¿no? Exactamente. En ese caso, pues lo que vamos a hacer es encontrar la unitaria. Listo. Ya saben cómo es. Pues es dividir el total entre la cantidad de horas. Entonces, 800 dividido entre 10, eso me da 80. ¿Cierto? 80. O sea que en ese caso la velocidad sería de 80 kilómetros por hora. 80 kilómetros. Listo. O sea que podemos decir que en ese caso, bueno, aquí podemos calcularlo de la siguiente manera. Ya lo vamos a calcular por horas de la siguiente manera. Entonces sabemos que 80 kilómetros es a 1 hora. ¿Cierto? 80 km es a una hora. Y acá es donde, por ejemplo, ya podemos plantear la regla de 3. Supongamos que yo quiero
recorrer los mismos, obviamente los mismos 800, ¿cierto? Pero que, por ejemplo, quiero, no sé, quiero recorrer eso no en una hora, sino, por ejemplo, en 45 minutos. Entonces, ¿cuál debería ser la velocidad para cubrir los mismos 80 kilómetros, ¿cierto? En una hora. Pero en este 17 caso, kilómetros por hora. bueno, entonces No miremos. queda periódico, no se aplica el periódico en este caso, ¿no? Bueno, miremos en este caso lo que podemos hacer. En este caso, fíjense las magnitudes que tenemos. Tenemos velocidad y tiempo, ¿cierto? Pero esas dos magnitudes, lo que estamos diciendo es que aquí ya deberían dar una constante, ¿cierto? Que en este caso es por multiplicación. En este caso, 80 por 1 nos da 80. O sea que 80. aquí también debería darnos, aquí hay un X, ¿cierto? Pero ese X multiplicado por 45 debería darnos también 80. Ojo, hay una cosa. 80. Hay Hay que una cosa buscar un número. Exacto, pero aquí hay algo y es la proporción ya no es la misma, porque si aumento la velocidad, ¿cierto? Entonces Disminuye el tiempo. disminuye el tiempo, exactamente, ¿cierto? Es como digamos, cojan ustedes una bicicleta y váyanse, por ejemplo, hasta el siguiente barrio de donde ustedes viven, ¿sí? Cojan la bicicleta, pero devuélvase de pronto a pie. ¿Cómo le va mejor? O sea, ¿cuándo llega más rápido? ¿Cuando va en la bicicleta o cuando Con va la bicicleta. con la La bicicleta, ¿cierto? bicicleta. Y es porque pues Depende, porque obviamente... si usted no sabe montar, Bueno, depende, sí, eso también depende, pero digamos en condiciones óptimas, que usted sepa montar una bicicleta, pues obviamente es mucho más rápido en bicicleta a pesar de que es la misma distancia, ¿cierto? Entonces en ese caso, a mayor velocidad, menor cantidad de tiempo, ¿cierto? Entonces aquí Sí. digamos, si esta velocidad aumenta, el tiempo disminuye. Entonces ya sabemos que solamente por ese hecho ya se trata de una proporción inversa, solamente con eso, Inversa. ¿cierto? Entonces aquí ya lo que O nos sea que queda... ahí también Sí, sería sí. inversa, pues por la misma razón que la proporción inversa, que si aumenta A, disminuye B. Exactamente, eso no va a Ok, cambiar. Digamos, perfecto. ese siempre va a seguir siendo la clave de la regla que yo tengo que aplicar, ¿sí? El hecho de la proporción. Si es directa, pues regla de 3 directa. Si es una proporción inversa, pues regla de 3 inversa. ¿Listo? No hay nada más que hacerle ahí. Ahora, Ok. entonces ya sabemos que en este caso, cuando queremos encontrar la respuesta, pues entonces lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Ya no vamos a asociarlos como producto cruzado, sino que ya lo vamos a asociar es directamente. Entonces, 80 por 1 debería ser igual que x por 45, ¿cierto? O sea, ya no tenemos que cruzar aquí nada, ¿sí? Ya es de una vez. ¿Y cuánto nos quedaría? Entonces, 80 por 1 nos da 80 y x por ¿Y por qué? 45, pues bueno, me sigue dando x por 45, pero aquí lo que quiero hacer es que este 45 que está multiplicando pasa al otro lado a Pase a dividir. dividir. O Dividir. sea que, Entonces 80 dividido 45 nos da 1.7 1.7 periódico. periódico. exacto, listo. Perdón. Sí, 1.7 periódico, o sea que 1.7 periódico va a ser el valor de X, pero en este caso estamos hablando de velocidad, ¿cierto? Entonces habría que aproximarlo. Pero bueno, ojo, porque aquí hay algo que ustedes no están teniendo en cuenta. Y hay algo bueno. Estos problemas tienen un nivel adicional y es el tema de las unidades de tiempo. Miren que tenemos unidad de hora y unidad de minutos. Entonces debemos pasar esto para que quede con la misma unidad de medida. Claro, porque si no, no se va a lograr. Oh, Entonces, listo, vamos a hacerlo igual. Entonces, velocidad, oh. tiempo, pero les pregunto, ¿a cuántos minutos equivale una hora? ¿A cuántos minutos? 60 minutos. 60. O sea que más bien lo vamos a dejar como 80 a 60, como x a 45. Y ahora sí nos va a quedar que 80 por 60 es lo mismo que x por 45. O sea que en este caso nos da, creo que 4800 igual a x por 45. O sea que nos queda que 4800 dividido 45 igual a x. ¿Sí les da eso? 4800 Sí, dividido señor. ¿qué? Dividido 45. Sí, Daddy, 100. Da 106. 106 periódico. 106 periódico. Listo, Pero ahora sí.
No, en este caso sí, porque mira que es una velocidad, ¿sí? Y la Entonces velocidad sí, en ese caso es como, por ejemplo, sí tú se vas en una puede. moto o vas en un carro, tú puedes ir exactamente a 106 kilómetros, como puedes ir exactamente a 107 kilómetros, pero también puedes ir a una velocidad media entre esas dos velocidades, ¿sí? Entonces, en este Ujú. caso, si es una solución correspondiente, entonces sería 106,6 kilómetros por hora. Esta sería la velocidad a la que debería aumentar el vehículo para poder lograr cubrir los mismos 800 kilómetros. ¿Listo? ¿Sí es claro en esa Entonces, razón? cuando es con velocidad, ¿se deja con el periódico? Sí, Sí, cuando porque sí es... podemos ir a una velocidad como Exacto, media entre la siguiente y en la que está. exacto. Mira, Cata, digamos que es cuando tú tienes personas, ¿sí? Personas no puedes tener 0 punto algo personas, ¿sí? O cuando tienes animales, tampoco puedes tener la tercera parte o la cuarta parte de un animal, ¿sí? Bueno, a menos que el animal obviamente ya estuviera muerto como un pollo, tú puedes tener un cuarto de pollo, un medio pollo, ¿sí? Pero eso ya es otro contexto, ¿sí? Es como, es justamente cuando hablamos, por Tiene ejemplo, que de eso. especificarse en el problema. Exacto, o sea, por ejemplo, si el problema tiene que ver con, no sé, gaseosa y pizza, entonces tú sabes que puedes tener un vaso de gaseosa como puedes tener un vaso y medio o un vaso y la tercera parte de gaseosa. Eso sí es posible, ¿sí? Ujú. Entonces ahí también se usa la lógica, ¿no? Exacto, por eso les digo, obviamente a mí, digamos, yo no les voy a complicar la vida por ahora con que ustedes le quiten el periodo o se lo dejen, yo no les voy a poner problema con eso. Pero lo que les estoy diciendo, sin embargo, sí es acostúmbrense a analizar digamos, Sí, las digamos, ahí respuestas. ya teníamos ese error de que lo hubiéramos hecho mal porque uno estaba en minutos y el otro en horas. Entonces, Exacto. ¿Listo? Bueno, esto hay que también, fijarse en los pequeños detalles. bien, sí. Listo. Bueno, ya ahora sí, entonces con eso contextualizados, entonces, ¿cuándo regla de tres directa, cuándo inversa? Eh, Señor. Sí, Listo. señor. Pues ahora sí pasemos a la actividad. Permítanme un segundo, ya les voy a compartir la actividad. Déjenme ver. Listo. Ok, Ya mister. la tengo aquí lista. Yo tengo la hojita acá. Ahí está. Listo. Entonces ya tengo aquí, esto es página 105 del texto de Santillana. ¿Listo? Mister, los que no tenemos libro. Igual yo lo voy mostrando acá siempre y lo mismo para, Ah, para el bueno, ok. formulario. Ustedes saben que yo siempre les doy las preguntas ahí completas. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos estos primeros, voy a pasar estos tres primeros, mejor dicho, los voy a pasar estos tres a la hoja de Paint y ahí los vamos respondiendo de una vez. Entonces, como les dije, no los vamos a resolver todos porque algunos van a quedar de actividad. Mister, espera una pregunta. ¿Sí? Es que me acaban de hacer una pregunta muy shock. Es que, bueno, hicimos eso de que 80 kilómetros en una hora y en 45 minutos 100.6 kilómetros por hora. Pero Sí. en el problema decía que se requería recorrer una distancia de 800 kilómetros con tiempos de 10 horas y de 15 horas. Exacto, pero ahí ya encontramos la Quedarían. solución unitaria. O sea, si fuera para recorrer los Ah, 800, sí. ¿sí? Ah, sí, sí, sí. Sí. Ya entendí. Sí. Exacto, es que Ok, sí, son ya. magnitudes que siempre se relacionan con otras. Fíjate que en ese caso, solamente de los 800 kilómetros sacamos fue la velocidad. Ese fue un dato para La sacar la unitaria, velocidad, sí. exactamente, velocidad unitaria. Entonces, si multiplicamos 80 por 10 nos darían los 800 kilómetros en 10 horas. Y Exacto, si y si multiplicas 106 multiplicamos por 6 15, por 15 nos da también 800. Ah, ok, exacto, sí, dale. Gracias. listo. Ya resolviste mi duda. Bueno, entonces listo, en esta parte entonces miremos, listo, identifica cuáles de las siguientes situaciones se pueden resolver aplicando regla de tres simple inversa. Explica tu respuesta. Entonces, más que explicar acá cuándo sí, cuándo no, yo sí quiero que pues Perdón, mister, hagamos es la que solución. fui a buscar el libro. ¿Qué página es? 105. Gracias. Listo. Entonces, bueno, aquí lo que les estaba diciendo, no solamente vamos a decir cuándo es regla de tres inversa, sino que vamos a resolver cada una de las situaciones. ¿Listo? Para que quede más completico. Entonces, en este caso, listo. El primero dice, se debe suministrar 240 miligramos de 4 mililitros de agua por 4 mililitros de agua de un medicamento en polvo. ¿Qué cantidad de agua se necesita para mezclar 600 miligramos del medicamento? Entonces, bueno, miremos acá, lo primero siempre es hacer, entonces vamos a colocar agua y miligramos mg del medicamento.
no dicen cuál es, pues digamos, bueno, medicamento, digamos aspirina, o bueno, cualquiera. No sabemos cuál. Sabemos que es un medicamento en polvo. Listo. Y nos están diciendo que para una cantidad de 240 miligramos se necesitan 4 mililitros ml de agua. Entonces la pregunta es, ¿qué cantidad de agua, o sea aquí, agua X, se necesita para 600 miligramos de el medicamento? Entonces, bueno, aquí lo que podemos hacer es de una vez la pregunta de siempre. ¿Será que si aplico más agua, necesito más cantidad de medicamento o menos cantidad de medicamento? ¿Qué dicen ustedes? ¿O será que, digamos, si tengo más medicamento para poderlo disolver, necesito más agua?